Bueno, continuamos con el programa y en este tiempo vamos a estar hablando, como dije al principio, del dominio propio. Hace un tiempo vi un video que se llamaba el video de los niños del Marshmallow Test. El marshmallow es como un dulce generalmente muy utilizado en los Estados Unidos. Y bueno, era como ese dulce, lo dejaban arriba de una mesa y le decían a unos niños, si vos no tocas ese marshmallow por 10 minutos, si no te lo comes, si no te lo pones en la boca, por 10 minutos ese marshmallow no solo va a ser tuyo, sino te vamos a dar dos marshmallows más, ¿no? Entonces dejaban al niño ahí al frente de ese dulce durante 10 minutos. Bueno, y los niños miraban el marshmallow, daban vueltas, iban y venían, y claro, la mayoría de los casos, esos niños tomaban el marshmallow y se lo comían, no aguantaban los 10 minutos de no comerse. Hubo un grupo reducido de niños que sí lo logró, pero en la mayoría no se pudo dar. Ahora, hablando de este tema justamente del dominio propio, dependiendo de la persona que se pregunte, dirá que el dominio propio es cuando domino mis impulsos para, por ejemplo, comer en demasía o dejar de hacer algo en demasía. Para otras personas es que sienten que tienen por ahí un carácter fuerte y deben contenerse bajo el concepto de dominio propio. Otros los asocian con las adicciones de todo tipo, ¿no? Cualquier tipo de adicciones o tentaciones que se puedan dar también. Bueno, tomen el concepto de dominio propio. Y como dije, cada uno tiene una perspectiva de lo que es el dominio propio, porque tal vez sienten que en alguna de estas cosas u otras son las que todavía no han logrado superar en su vida, en esa etapa de la vida. A muchas personas le ha traído problemas, como lo vamos a ver más adelante, esto del dominio propio, no lograr contenerme, no lograr frenar esos impulsos, muchas veces impulsos desmedidos, muchas veces situaciones en que nos hemos envuelto que nos ha traído grandes problemas, ¿no? Entonces, para no caer en esos, siempre podemos prevenirnos. Por supuesto, este es un programa de ayudarles a dar consejos de cómo prevenirse de eso. Pero también, si vos estás viviendo eso, si vos ya sos parte de eso, bueno, vamos a tratar de darte unas ideas prácticas de qué podés hacer para salir de esta situación, ¿no? Que a veces te encontrás y decís, bueno, la verdad que me he pasado, esta vez me he pasado, estoy descontrolado, la vida me está descontrolado y no sé muy bien qué hacer. Así que hoy vamos a estar hablando en ese sentido general de lo que es el dominio propio, ¿no? Y por supuesto, la Biblia es la que nos va a estar ayudando una vez más con respecto a este tema. Y es importante para nuestra vida, en nuestro camino, y si vos sos cristiano, en este camino hacia el cielo que vamos construyendo, ¿no? Entonces, un primer punto, una primera medida que te daría es construir barreras. Lo que primero necesitamos hacer es construir barreras. Fíjense lo que dice el Proverbios 25-28. Dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Una persona que tiene dominio propio sabe dominarse, pero una persona sin dominio propio luce como una ciudad que no tiene paredes, luce como una ciudad que no tiene murallas. Tal vez vos sos de una ciudad grande, nosotros estamos aquí en la provincia de Córdoba, o tal vez estás en Buenos Aires, en otra provincia de la Argentina, o en otro país y vivís una ciudad grande, o una ciudad pequeña. Para nosotros este concepto de murallas, bueno, no, nos, no nos imaginamos tanto, ¿no? Porque no vivimos entre murallas. Ahora, para los que sí vivían en murallas en ese tiempo, para esos tiempos bíblicos, eran los pueblos aledaños de Israel en su gran mayoría, ¿no? Entonces, las ciudades se protegían bajo los muros, y cuanto más altos y más fortificados eran, mejor. El libro de Nehemías cuenta la historia de este hombre y su deseo de querer volver a levantar las murallas de Jerusalén. Eso era protección, eso les daba protección, si no estaban completamente desprotegidos. Entonces el autor de Proverbios nos está diciendo que sin esas murallas, sin esas defensas puede pasar cualquier cosa en nuestra vida. El dominio propio, en primer lugar, es lo que nos ayuda a proteger nuestra alma y nuestra vida en general de las cosas que están afuera. Si no comenzamos a construir esas murallas de dominio propio, será muy factible que entren en cualquier lado.
como dijimos, ¿no? Un enojo destructivo. ¿Cuántas parejas, cuántas amistades, cuántas cosas han pasado por esos enojos desmedidos? Por no lograr controlarnos, por no tener esas barreras. Peleas y peleas infinitas, ¿no? Con otras personas, por no tener esas barreras. Una mentira irreparable a veces nos vuelve de esa situación, ¿no? Que vivimos bajo el concepto de mentir y mentir y mentir, y tarde o temprano, bueno, ya estamos descontrolados, que no hemos puesto una barrera para frenar eso, ¿no? Años de dolor por estas situaciones, ¿no? Muchas ciudades han sido destruidas completamente a causa de no haber hecho algo para revertir eso. ¿Se acuerdan de los niños que les contaba al principio, de ese marshmallow, de ese dulce? Bueno, resulta que ese experimento dio a conocer como resultado, luego de 50 años, que los niños que resistieron en la actualidad han tenido mejores resultados académicos, mejores trabajos de responsabilidad y sus sueldos son más altos que los demás. Por supuesto, no se debe a que lograron esto sobre el test, sino habla acerca de su personalidad, de cómo ya de pequeño han logrado tener ese dominio y por supuesto en su vida son personas más ordenadas. Porque el dominio propio, aún en esas cosas pequeñas, se trasladan a varios aspectos de nuestra vida. Si comenzamos a dominar una cosa a la vez, vamos a ver cómo en este ejercicio de dominio propio podemos llevarlo a otras y otras y otras. Y notaremos cómo en otros aspectos de la vida también nos estamos viendo beneficiados gracias a tener dominio propio. Ahora bien, el dominio propio no se logra haciendo alguna posición relajante por varias horas, no se logra por alguna píldora especial, se logra gracias a la palabra de Dios. Y para ayudarnos a entender cómo podemos desarrollar el dominio propio, vamos a ver un pasaje también sobre esto, ¿no? Cómo poder construir esa barrera en nuestra vida. Entonces, la receta para el dominio propio, podríamos decir, se encuentra en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Ahora, este pasaje, por supuesto, no está hablando específicamente del dominio propio, sino que habla más un poco de la salvación, ¿no? De nuestra vida, acerca de la salvación. Pero de este pasaje se desprenden algunas cosas que quiero mencionar, ¿no? Pablo utiliza esta ilustración de la vida que se vivía en ese tiempo, especialmente en Grecia, donde se jugaban esos famosos Juegos Olímpicos, ¿no? Esos juegos que, bueno, muchas veces los hemos visto por la tele y en esos tiempos Grecia ya los tenía. Entonces vemos que en primer lugar, en esto del dominio propio uno tiene que ponerse metas. Para toda nuestra vida, por supuesto, necesitamos ponernos metas. Así como para la salvación, también para lograr este tema. Si vos querés comenzar a dominar algún área de tu vida que sabés que está mal, podés comenzar en ponerte metas. A veces sirve con metas cortas y sumarle más y más, ¿no? De a poquito. Es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Si hay algo que desanima a los nuevos aspirantes en ver cómo tienen los cuerpos, los que ya están hace rato, porque llevan mucho tiempo haciendo eso, porque se han puesto metas y ellos han comenzado con de a muy poco para luego subir a grandes pesos. Yo me acuerdo cuando fui hace un tiempo largo al gimnasio, claro, por supuesto uno deseaba poder tener un cuerpo, tal vez no como los super que están ahí con muchos músculos, pero sí un cuerpo saludable, un cuerpo bueno, ¿no? Y a veces cometía el error, ¿no? Muchas veces de sumar pesos que no debía sumar, ¿no? Querer saltear etapas que no debía saltar. Y por supuesto los entrenadores que habían ahí te corregían eso para que vos no te lastimes, ¿no? Que puede pasar en muchos casos. Muchos abandonan porque no se concentran en sus metas. No se concentran en esas metas a corto plazo para ir luego sumando, ¿no? Nosotros necesitamos metas en este dominio propio. ¿A dónde yo quiero llegar? Necesitamos ponernos metas. Decir, bueno, yo quiero llegar a tal punto, pero necesito saber que
voy a ponerme metas cortas, lograr ciertas cosas, ¿no? Para que yo pueda ir tachando cositas. Ya logré esto, bueno, voy tachando y voy a sumar. No ponerse metas gigantes que sabemos que por nuestra personalidad, por nuestro carácter, porque por muchos años hemos aprendido eso, porque tal vez ya está dentro de nuestro cuerpo incorporado automáticamente, cuando sucede ciertas cosas, sale nuestra actitud, sale nuestra carnalidad. Bueno, a veces es difícil quitarlo de lo que tenemos tan prontamente, ya que lo hemos practicado por muchos años. Entonces, metas a corto plazo, pero ir sumando, ¿no? No es que quedarme solo en metas de corto plazo, sino ir sumando y sumando hasta poder lograr ciertas cosas. Entonces, metas es una de las cosas que necesitamos. Lo siguiente, por supuesto, para todo, así como una carrera, así como el gimnasio, así como lo que sea que vas a hacer, necesitas disciplina. Y bien usado es el ejemplo que usa Pablo aquí de los atletas, ¿no? Porque los deportistas lo tienen bien claro. Saben que la disciplina que hace falta es positiva. Positiva y negativa a la vez. Porque hay cosas que voy a hacer y hay cosas que evito hacer. Ellos lo tienen muy claro. Muy claro, los deportistas tienen muy claro eso, ¿no? ¿Cuánto ejercicio necesito hacer y cuántas cosas evito tener que hacer para lastimarme, ¿no? Y un poco también con nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Cuánto ejercicio espiritual hago y cuántas cosas evito hacer que Dios me pide, ¿no? A veces orar, leer, aprender, enseñar, bueno, mucho de eso también tiene que ver con el dominio propio, ¿no? Ahora bien, existen personas que se van hacia el otro extremo, ¿no? En esto de la disciplina, el dominio propio. Piensan, bueno, si yo logré cumplir estas cosas de dominio propio, sé que esta es la forma en que hay que hacerlo y esta es la manera que yo voy a enseñar y adoctrinar a los demás, que se debe hacer. Y hace varios años me acuerdo de una historia de unos misioneros que trabajaban en Buenos Aires, decidieron hacer un cartel que decía tareas espirituales. No recuerdo si era cada semana o cada mes que los miembros debían completar una grilla con ejercicios de cómo leer por cantidad de capítulos de la Biblia o anotar cuántas veces en la semana oraron. Había como un cartelito de tareas espirituales y bueno, la gente debía anotar un poco eso, ¿no? ¿Qué creen que pasó con el tiempo? Un día el cartel desapareció. Desapareció el cartel de la iglesia con la grilla y apareció en un tacho de basura. Los misioneros se dieron cuenta, más allá de que por supuesto era algo no bueno, no era algo maligno, algo malo, podemos decirlo de alguna manera, que no era algún bromista, sino que se trataba que las reglas comenzaron a ser gravosas, porque la mayoría de la congregación no lograba hacerlo. No se dieron cuenta que así como en el Antiguo Testamento poner leyes y reglas no era la respuesta a la solución. En el Nuevo Testamento dice que lo primero que hace la gracia de Dios es traernos salvación, según el libro de Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Y en segundo lugar, la gracia nos enseña. Es la gracia de Dios la que nos abre el camino para ejercer el dominio propio. No fueron las reglas y normas de la ley, fue justamente la gracia. La gracia es la que nos redime y luego la que nos enseña, la que nos ayuda a decidir sí o no. Cuando llegó la gracia de Dios, muchos confundieron y se preguntaron, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ya no vivimos más con reglas? Toda mi vida se basó en seguir reglas y ahora ya no tengo que seguir más reglas. Bueno, ¿cómo es la cosa esta, no? Y otros dijeron, bueno, qué suerte, ya no tengo que seguir con reglas, puedo vivir una vida libre. A veces se entiende un poco la gracia de esa manera, ¿no? Sentirme bien conmigo mismo, hacer lo que yo quiera. Y mucho del dominio propio tiene que ver con eso. Hay gente que anda por esta vida de esa manera, sin importar lo que pueda lastimar a otros, sin importar lo que hace con los demás y vive completamente descontrolado. Como dije al principio, tal vez con una ira desmedida, tal vez con algunas adicciones, tal vez con la mentira, tal vez con el engaño, tal vez con un montón de cosas que no he logrado tener en mi vida el dominio propio. Y a veces pensamos, bueno, no voy a lastimar a nadie con esto. Bueno, pero tarde o temprano llega esto de lastimar. Entonces, la gracia no es vivir de esa manera, no es tener esa libertad ni obligación para nada, o vivir despreocupado, sino realmente sentir de corazón lo que yo necesito hacer para mi vida, ¿no? Es como esos tres tipos de barcos, ¿no? Hay una balsa que no tiene remos y va por donde la corriente lo lleva. Luego está el bote que tiene un motor e intenta dominar las aguas como quiere, a la velocidad que quiere.
Y luego está el bote con vela, que es impulsado en las dos formas, ¿no? De una manera, la vela es llevado por el viento y por otro lado la persona, ¿no? Es la que está manejando esa vela. Es como una obra perfecta de unidad con el viento y el esfuerzo de aprender. Entonces, también en nuestra vida es un poco así, como ese barco de vela. Necesitamos dejarnos llevar por lo que Dios quiere, ¿no? El impulso que Dios quiere llevarnos, la enseñanza que Dios quiere llevarnos, pero también trabajamos nosotros a la par. Entonces, cuando hablamos del dominio propio, cuando hablamos de este tema tan importante, necesitamos en nuestra vida aprender que hay cosas que se deben sumar a nuestra vida. No podemos seguir viviendo con ese orgullo de decir, no, ya no, yo no necesito nada aprender, mi vida es así, mi carácter es así, tengo mi personalidad así, o ya estoy, como se dice ahora, chipeado de esa manera. Bueno, no, se puede aprender, se puede cambiar, no importa la edad, como decimos siempre, no importa la edad, si nos ponemos metas, si nos ponemos disciplinas, si nos disciplinamos para ciertas cosas, vamos a ir aprendiendo y cambiando ciertas cositas, ¿no? Vamos a leer el famoso pasaje que alguna vez Pablo dijo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay nada mejor ver un árbol o una planta que dé ese fruto que tanto uno espera. De la misma manera, no hay nada mejor que ver a una persona haber desarrollado un buen fruto, ¿no? Y una de ellas es la palabra de Dios. Ella nos habla hoy para ayudarnos a cambiar, para ayudarnos a darnos un objetivo en este dominio propio, ¿no? Seguir creciendo, cambiando y dejándonos poner en las manos de Dios, que eso es lo que necesitamos para nuestra vida. Entonces, metas cortas de qué cosas quiero cambiar esta semana, cosas quiero cambiar en este día. Decir, bueno, ¿qué voy a poder hacer hoy? Yo sé que tengo que encontrarme con tal situación en la calle, con tal persona, bueno, ¿cómo voy a reaccionar? Y decir, bueno, hoy no voy a decir esto, hoy voy a quitarme estas cosas, hoy en este día voy a evitar hacer ciertas cosas, ponernos esa meta. Después de decir, bueno, en la semana voy a evitar hacer estas cosas, voy a evitar pelear con mi papá, con mi mamá, voy a evitar pelear con mi pareja, voy a evitar pelear con la gente que me encuentro en el trabajo, compañeros del trabajo. Bueno, evitar ciertas cosas. Y después, así por un mes, voy a evitar dejar de hacer esto. Tengo que dominar esto. Si tal vez es algo que te está haciendo mal a tu cuerpo, ¿no? Alguna cosa que está haciendo mal al cuerpo, poner metas. Por supuesto, algunas cosas requieren de ayuda y de apoyo de otro tipo, un tipo profesional, ¿no? Pero decir, bueno, voy a buscar esa ayuda profesional, este tiempo voy a buscar y así ponerme metas y a la par que voy poniendo metas, ponerme en esa disciplina. Con la ayuda de Dios va a acompañarte a llevar a cabo en ese tiempo de metas, de disciplinas que yo necesito, tanto positivas como hablamos de las negativas, ¿no? Cosas que voy a sumar y cosas que voy a evitar hacer, ¿no? Y en eso necesitamos sumar ciertas cosas, bueno, hagámoslo. Y cosas que necesitemos quitar para mi vida, hagámoslo también, ¿no? Pero la ayuda que vamos a tener, en este caso espiritual, es el Espíritu Santo y la gracia de Dios que nos va a ir acompañando. Que a veces decimos, bueno, pareciera que son palabras trilladas o pareciera que para las personas de este mundo no cumplen ningún propósito. Pero si vos sos cristiano, vas a saber de lo que estoy hablando. Si vos sos cristiano realmente vas a saber lo que estoy hablando, ¿no? Cómo en ciertas situaciones que vos creíste que ibas a reaccionar de cierta manera, de alguna forma algo te hizo entender que no tenías que hacerlo. Y eso es Dios. Y eso es la gracia de Dios que también se derrama. Si no lo comprendes es porque, bueno, tal vez no te has embarcado en este mundo de buscarlo a Dios, de buscarlo a Cristo. Pero realmente en muchas situaciones de tu vida te vas a ver entre la espada y la pared, pero es Dios hablándote, diciéndote, no, te estoy acompañando para que no lo hagas. O te estoy acompañando para que sí cambies y dejes de hacerlo. Pero necesitamos hacerlo juntamente con Dios. Así como dije, ese bote de vela, poniendo nuestro esfuerzo por un lado, pero por el otro lado el viento que nos va a llevar por el camino correcto. Entonces yo te animo a buscar en este tiempo, en esta vida, en este país que estamos viviendo aquí en Argentina, que todo pareciera que está desmedido,
Incluso todos se hablan desmedidamente, desde arriba hacia abajo, desde cualquier lugar. Bueno, no te involucres en esas cosas. Evita hacer esas cosas, ¿no? Jesucristo hablaría acerca de eso, ¿no? Si tu brazo o tu ojo te hace pecar, bueno, córtatelo. Por supuesto que no está hablando literal, pero sí está hablando de hacer cosas que impliquen un sacrificio grande. Si hay ciertos lugares que a vos te producen ese tipo de enojo desmedido, bueno, es hora de abandonar esos lugares. No, pero ¿cómo voy a abandonar? No puedo si dejar a mis amigos. Bueno, es hora, tal vez será por un tiempo, hasta que vos puedas recuperarte de eso y tener ya el control. Pero a veces habrá que hacer sacrificios en nuestra vida, sacrificios que nos duelan, como la idea de quitarme un ojo o quitarme un brazo. Bueno, son ideas y conceptos que bastante dolorosos, pero es por el hecho, ¿no?, de lo que nosotros necesitamos hacer. A veces habrá que hacer ciertas cosas para cambiar. Entonces espero que en este tiempo de aprendizaje o de curarme con esto del dominio propio, sientas a Dios que te está acompañando. Y si no lo estás sintiendo, búscalo a Dios. Busca personas que te ayuden en este camino, que se puede lograr. Te aseguro que se puede lograr. Lleva esfuerzo, por supuesto, así como los deportistas llevan muchos años de entrenamiento, de esfuerzo, no es del día para la noche, pero se puede lograr. Y por fin en algún momento de tu vida vas a estar ahí, ¿no?, logrando esas metas y mirando atrás y decir, bueno, ¿cuánto he logrado? Ahora tengo que mantenerme, ¿no? Mantenerme en este camino, mantenerme en este objetivo que yo me he puesto. Así que mi oración para vos, mi oración para tu vida y para todos, ¿no? Para que cada uno podamos ir creciendo en esto del dominio propio. Vos, yo, todos necesitamos ir creciendo y mejorando en esto del dominio propio. Bueno, nuevamente te deseo lo mejor y nuestras oraciones para con vos. Cualquier cosa que necesites ayuda personal, como te dije, puedes escribirnos y te estaremos ayudando de alguna manera más individual. Bueno, vamos a continuar un poquito con música en el programa para ir despejándonos y relajándonos y ya volvemos en un ratito. Dios te bendiga.